Con el objetivo de indagar y comprender un tema de relevancia actual en el país, como lo es la sexualidad, el día de hoy mis compañeros y su servidor haremos un análisis crítico al episodio Matrimonio con Cristo en la época colonial, del documental Historia de la Sexualidad en México, del Canal 22. Para contextualizar un poco, nos encontramos en un México colonial, o mejor dicho, Nueva España, de entre el siglo XVI al XVIII, en el que la religión estaba muy involucrada en la mayoría de aspectos en la vida, por no decir todos, y además la mujer no tenía las mismas libertades y posibilidades que los hombres, lo cual es de interés actual, ya que se sigue luchando por alcanzar esta igualdad y también es importante repasar los avances que se han tenido en este tema. Continuando con el video, nos pasamos al primer tema, que se titula El control de la Iglesia sobre el matrimonio y la sexualidad. En la época colonial, la Iglesia Católica tenía un poder enorme sobre casi todos los aspectos de la vida. El matrimonio y la sexualidad no eran la excepción. El matrimonio legítimo solo era válido si seguían las reglas de la Iglesia. Esto implicaba que las uniones no aprobadas no eran reconocidas ni por la ley ni por la sociedad. En cuanto a la sexualidad, se consideraba válida únicamente con un fin procreativo. Cualquier expresión sexual fuera de este propósito era condenada como un pecado. El llamado matrimonio con Cristo se reflejaba esta visión. Las parejas debían entender su unión como algo espiritual, guiado por los valores religiosos y el ejemplo de Cristo. El placer sexual no era el objetivo del matrimonio, sino un tema moralmente delicado. Se enseñaba que el sexo debía servir solo para procrear y educar a los hijos. Para finalizar este tema, en resumen, la Iglesia controlaba el matrimonio y la sexualidad como una forma de mantener el orden moral y religioso, limitando especialmente la libertad de las mujeres. El vínculo del honor. En la sociedad colonial, la mujer no era dueña de su cuerpo ni de su voluntad. Su papel estaba estrictamente ligado al honor familiar y su vida era asunto estricto de control social. El peso de la virtud. Ella era la principal portadora de virtud, castidad y obediencia. Su sexualidad no era un derecho, sino un recurso regulado y vigilado por la sociedad y la Iglesia. El honor de toda familia dependía directamente de su comportamiento. Un escándalo o la falta de castidad no solo castigaba a ella, sino que manchaba todo el linaje. Por lo tanto, la vigilancia era una norma social imperativa. La doble restricción. Esta prisión generaba una doble huella de normas rígidas. Dentro del matrimonio se esperaba de ella sumisión y obediencia total a su esposo, con poco espacio para sus deseos o decisiones. Fuera del matrimonio, estaba sujeta a una vigilancia social constantemente para preservar su pureza ante la sociedad. La alternativa del claustro. Y si no se casaba, la principal alternativa era el convento, pero seguía el mismo esquema de control. Las monjas, como esposas de Cristo, se comprometían a la castidad, pobreza y obediencia, bajo la garantía de clausura total. El convento era la forma más segura de cumplir con la expectativa de pureza social. El sacrificio individual. Así, ya fuera en el hogar o en el claustro, el destino de la mujer colonial se defendía por el sacrificio de la voluntad individual para asegurar la moralidad y el estricto orden jerárquico de la sociedad. El ideal de pureza absoluta. En la sociedad se esperaba que las personas se ajustaran a ciertos estándares de pureza, especialmente en el ámbito del matrimonio y la vida religiosa. Dentro del matrimonio se esperaba obediencia y fuera de él, pureza. La vida implicaba renuncia a la libertad. Si no se casaba, la opción era el convento, con votos de castidad, pobreza y obediencia. El ideal de pureza absoluta se representaba en la vida conventual. Las monjas eran esposas de Cristo. La Iglesia esperaba que los esposos vivieran con santidad y abstinencia, pero este ideal a menudo chocaba con la realidad humana. Los deseos y conflictos, también las necesidades naturales en la vida cotidiana, hacían más difícil mantener este ideal. Así vemos cómo el ideal de pureza se enfrentaba a la complejidad de la realidad humana en la vida cotidiana en el virreinato. Nos explica en el documental, las mujeres tenían muy pocas opciones de vida y todas estaban relacionadas con el matrimonio y por ende con un hombre.
lo cual era una clara falta a su libertad. En estas circunstancias, la entrega completa a la religión al casarse con Cristo se puede ver como una decisión que podían tomar como alternativa a tener que conseguir marido. Pero esta alternativa también tenía sus limitaciones a la libertad de las mujeres. Los votos de castidad, pobreza y obediencia no permiten que las mujeres disfruten y descubran su vida sexual. El matrimonio con Cristo se podía considerar un privilegio, ya que por ejemplo antes del siglo XVIII, para poder convertirse en monjas debían demostrar que eran puramente españolas o criollas, sin rastro de alguna ascendencia indígena. También tenían que ser mujeres letradas, lo cual involucra que su familia cuente con buenos recursos para poder dar esa educación. El episodio Matrimonio con Cristo nos muestra cómo la religión influyó profundamente en la manera en que se entendía la sexualidad, el matrimonio y el papel de la mujer. La Iglesia estableció normas que buscaban el control moral de la sociedad, pero también limitaron la libertad personal, especialmente de las mujeres. A pesar del paso de los siglos, aún se pueden observar rastros de estas ideas en cómo se percibe el amor, el deseo y la moral. Por eso reflexionar sobre este pasado no es solo un ejercicio histórico, sino una oportunidad para valorar los avances en igualdad, libertad y pensamiento crítico. Entender de dónde venimos nos permite seguir construyendo un país donde la fe, la libertad y el respeto puedan convivir sin imponerse uno sobre otro.